Hola, ¿cómo están? Ya estamos en nuestras últimas pláticas aquí de Lectura 1. Recuerden, así es el nombre de nuestro curso, porque luego algunos de ustedes se me quejan de que, ay, es que estamos leyendo mucho. Si es lectura, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a estar haciendo donas, vamos a leer. Bueno, estoy tratando de hacerlo lo más accesible posible. Estaba yo revisando mi línea del tiempo y me había dado cuenta que no había comentado la línea del romanticismo. Ya ustedes ya la deben de tener ahí. La de la ilustración ya la vimos, es la que tenía Jonathan Swift, el de la modesta proposición o la modesta propuesta. Venía Pompeya, Kant y otros filósofos y físicos. En el caso del romanticismo, el vasito sigue siendo, con su perspectiva y demás, la figura de Dios se empequeñece y la del hombre se vuelve gigantesca. Recuerden, aquí en esta época del romanticismo se aplicó una especie, no sé si llamarle filosofía, pero algo que se llamaba el deísmo. El deísmo hablaba de, sí, seguimos creyendo en Dios, seguimos respetando la iglesia, pero ya no le damos la importancia que antes tenía, como por ejemplo en la Edad Media, ¿sí? Bueno, aquí el romanticismo, 1800, 1850, ojo, no es 1800, 1900, sino que es 1800, 1850. Este dura nada más medio siglo, ¿no? De hecho, muchas personas dicen que duró nada más veintitantos o treinta y tantos años. Bueno, ahí tenemos en la primera figura a Goethe, el alemán, el escritor de Fausto, que es esa obra que están ustedes leyendo. Ahorita les voy a platicar la segunda parte. También puse entre los románticos, recuerden, déjenme hacer un paréntesis, el romanticismo, si la ilustración era la razón es la que nos va a liberar, la razón nos va a ayudar y todo esto. El romanticismo todo era sentimentalismo, todo era fatídico. La naturaleza nos apabullaba, ¿no? Cuando nos sentíamos mal, sentíamos que las montañas se nos venían encima. Al menos así era la literatura, y ese era el romanticismo, ¿no? Desde luego a veces se llegó a excesos en que la literatura realmente era tan dulzona que prácticamente, hagan de cuenta que era miel para hot cakes, ¿no? Pero hay unos grandes escritores. Bueno, uno de ellos fue desde luego Goethe, un autor difícil, un autor muy brillante, un autor que luego no es comprendido, ¿no? Y ahorita que veamos la segunda parte les voy a platicar. Víctor Hugo, que ya lo conocemos, El Miserable, El Jorobado de Nuestra Señora de París, que está en esa misma tesitura del romanticismo. Por cierto que Víctor Hugo era un gran dibujante. Y luego puse, y está subrayado, Sturm und Drang, que es algo así como Tormenta y Lágrimas o algo así, que fue un movimiento que se inició alrededor de 1770 en Alemania, que de alguna manera ya anunciaba el romanticismo. Recuerden que este es el siglo XVIII, 1770, y estaba en pleno auge toda la cuestión de la razón. Todo se resolvía por la razón. De hecho, prácticamente, no es que no hubiera poetas, sí los hubo, pero la prosa era lo que más lideraba en la literatura. Entonces este movimiento fue muy importante, fue en Alemania, tuvo una influencia en Alemania, pero esa influencia luego se abrió un poco hacia Europa y los otros países. Luego puse una serie de autores que están más o menos en ese periodo y que algunos pueden calificarse ahí como por ejemplo Walter Scott. Walter Scott escribió, aunque no lo crean, todavía novelas de caballería. Ivanhoe creo que es la más conocida. Hay película ahí en la red por si ahora que tenemos tanto tiempo la quieren ver. Es divertida, tiene un argumento interesante. Luego está Lord Byron. Lord Byron, que fue un poeta que prácticamente vivió en Grecia o en esos lugares. Él era inglés, de una vida tormentosa y demás.
Bueno, yo nada más puse estos dos. La verdad es que es un montón de escritores del romanticismo. La intención de hacer estas líneas del tiempo es que nada más les dé una idea y que ustedes se puedan en algún día que tengan una duda o que quisieran ir más allá, profundizar. Bueno, ponen uno de estos y donde dice contexto de, por ejemplo, de Lord Byron, ahí van a salir el montón de autores. Por ejemplo, la autora de Frankenstein era muy amiga de Lord Byron, ¿sí? Y tenían un círculo ahí muy extraño de ellos, eran todos artistas, ¿no? Y andaban por toda Europa. Muy interesante, por cierto. Bueno, ya después puse una lista de algo que me llama la atención, y es el de Alejandro Pushkin. Alejandro Pushkin es uno de los grandes autores rusos que en este periodo del romanticismo empiezan a aparecer. ¿Por qué me parece interesante? Porque tanto los rusos como los norteamericanos tienen su eclosión. Eclosión es cuando se abre una flor y sale ya toda la flor tal cual. Los rusos, este es uno de los primeros, hay otros anteriores, pero este es uno de los grandes, Alejandro Pushkin, sale al mundo literario con sus cuentos, con sus dramas, él era también dramaturgo. Hay de él, si se quieren acercar un poquito a él, empiecen con sus cuentos. Ahí en la red hay varios cuentos de él, no son muy extensos y me lo van a agradecer toda la vida. Luego puse a José Zorrilla. José Zorrilla es el poeta romántico por excelencia del idioma español, o de los españoles, ¿no? Porque luego los españoles son medio quisquillosos para eso. Ahí es nuestro autor. Bueno, pues es de ellos, ¿no? Ok. Pero nosotros lo vamos a leer y lo vamos a disfrutar igual. Por ahí en su manual les puse un poema que es muy conocido, aunque no es el mejor de él, pero es muy conocido, es el que termina las estrofas por, oh Dios, no, pues dice, por Dios, que solos se quedan los muertos. Habla sobre, en una iglesia hubo un entierro y queda ahí el ataúd, mientras la gente pues ya fue, presentó sus respetos, pero ya abandonó el templo, y ya habla José Zorrilla, el poeta, de la soledad del muerto. ¿Sí? Recuerden que el romanticismo era así medio negativo, fatídico, ¿no? Entonces, es un poema muy bonito, muy musical. No, estoy confundiéndome, fíjense, estoy confundiéndome. Estoy hablando de José Zorrilla y de quien debería estar hablando es déjenme ver, no, aquí debo tener, de Becker, Gustavo Adolfo Becker. De los muertos, que solo se quedan los muertos, es de Gustavo Adolfo Becker. Apúntenle ahí, Gustavo Adolfo Becker es el que escribió Por Dios, que solo se quedan los muertos. Ahorita voy a regresar con Zorrilla, estaba confundido. Él Adolfo Becker escribe dos libros que son fundamentales. Uno, el de las leyendas, y el otro, el de los poemas. Las leyendas son pequeños textos que se leen con mucho gusto. Y toda su poesía es extraordinariamente musical. Aún esta, la de los muertos, que me estaba confundiendo yo, aún esa es muy rítmica. Entonces se te quedan mucho las ideas que él te pone. Y desde luego es un romántico. Eran dos hermanos, por cierto. Los dos hermanos Becker. El otro no sé qué hacía realmente ahorita. Bueno, regreso a José Zorrilla. José Zorrilla es el que escribe esa obra dramática, o sea, una obra de representación teatral, que se llama Don Juan Tenorio, que aquí en México es una tradición, y cada vez que son el Día de Muertos hay una representación teatral. Este año por la pandemia no sé si hubo representación, pero normalmente en esa época se representa. ¿Por qué se representa en esa época? Porque hay una escena ahí muy famosa que sucede precisamente en un panteón, ¿sí? Es otra obra que también
se lee con mucho gusto. Por cierto que José Zorrilla formó parte del grupo de cortesanos que venía con Maximiliano. Cortesanos es lo que formaban la corte de Maximiliano y Carlota. Él vivió aquí en México un tiempo, después se regresó a España. Luego tengo a Espronceda. Espronceda ya es un poeta, sí es un poeta romántico, pero es un poeta que para mi gusto es un poquito más profundo de los otros dos que acabo de mencionar. Es una opinión mía, ¿no? Nada más. Pero me parece su poesía mucho más, más agarrosa, más hacia adentro, ¿sí? Y la de los otros, aunque es romántica, es más ligera. ¿Sí? De él hay un libro, hay una que se llama Mundo... Ay, no, es que ahorita el Alzheimer lo traigo hasta acá arriba. Pero bueno, con que pongan Espronceda ahí vienen todos los autores, todos los poemas que escribió él. Luego puse otros poetas, aquí puse a Novalis. Novalis es un poeta que les voy a pedir que ojalá lo lean por ahí. Tiene una pequeña obrita que se llama Himnos de la Noche. Es todo obvio, todos son poemas hechos a la noche. Pero si ustedes les gusta la nostalgia, la melancolía, todo eso, este es el libro que hay que leer y está escrito espléndidamente por Novalis. Luego les puse a otros más autores, Keats, que también es otro gran poeta de la lengua inglesa, y luego puse lo que ya les había dicho yo, la aparición junto con los rusos, con el caso de Pushkin, de Edgar Allan Poe. Aparece la gran figura de Edgar Allan Poe, admirada enormemente por los poetas simbolistas franceses. Ya luego platicaré un poco de eso. Luego puse a Fenimore Cooper. Lo puse por varias razones. Está en el periodo romántico, pero Fenimore Cooper escribe esta literatura muy propia de los Estados Unidos, donde se habla de ese gran territorio arrebatado a las tribus indígenas y de lo que sucede. En el caso de Fenimore Cooper, él escribe varias, pero una que es muy conocida es la que se llama El último de los mohicanos. Hay que leerla, hay película, pero mejor leerla. De todos modos, si no vean la película, no sé si está en las redes así. Luego puse Napoleón como figura histórica para referencia de todo este siglo. Luego puse a Nikolai Gogol, otro ruso, novelista él, extraordinario. Y luego por acá hay un pequeño recuadrito. Este recuadrito es muy importante porque estas personas que están acá de este lado son escritores que ya van a anunciar el próximo quiebre del lenguaje, la nueva literatura, por decirlo de alguna manera. Me choco eso de la nueva literatura, pues siempre es la misma. Puse al conde de Lautréamont, él escribió Los cantos de Maldoror, ahorita les platico. Puse el nonsense, o sea, el sinsentido, la escritura del sinsentido, y puse ahí a Lewis Carroll y Edward Lear, que son los dos grandes escritores del nonsense, no los únicos, pero sí los dos grandes escritores. Más conocido Lewis Carroll por Alicia en el País de las Maravillas, pero Edward Lear también es un gran escritor de la literatura sin sentido, esta literatura que aparentemente no dice nada o que cuenta cosas donde parece ser que no tiene sentido lo que están platicando. Sin embargo, cuando ya vas leyendo y leyendo y leyendo, te das cuenta de que se está formando toda una historia con sentido, con el sinsentido, pero con sentido. Bueno, ¿por qué está aquí el conde de Lautréamont? El conde de Lautréamont escribe un texto que aparentemente no tiene sentido, pero sí lo tiene. No sé cómo explicar esto, por eso me gusta tanto, porque a mí siempre me han gustado los autores que aparentemente no dicen nada y dicen mucho. Su libro se llama, les digo,
son los cantos de Maldoror. Eh, un consejo, yo cuando empecé a leer los cantos de Maldoror no le entendí nada, no le entendí absolutamente nada. Debía haber tenido unos 23, 24 años, algo así. ¿Sí? No le entendí nada. Entonces los dejé por ahí un rato. Luego los volví a tomar, pero ya no los leí como los leen la gente normal. Entonces lo tomé como un desquiciado de la literatura y empecé a leer fragmentos sin orden y empecé a tomarle el gusto a esos cantos de Maldoror. Cuando ya les tomé el gusto, entonces ya los empecé a leer todos. No sé si sea una mala receta o en el futuro me van a poner como camote por dar estos consejos tan malos, ¿no? Pero a mí me sirvió y es uno de los autores que a mí más me gusta, el conde de Lautréamont, que por cierto no era conde ni nada, ¿no? Pero nació, por cierto, en Montevideo, Uruguay, pero de ahí se fue ya a Francia y allá en Francia hizo su literatura. Bueno, estos raros, los puse aquí a un ladito, nada más prácticamente no tenían mucha influencia en la literatura. Los Lewis Carroll y Edward Lear, que eran los de Nonsense, eran reputados como escritores infantiles, ¿no? Hoy en día los estudiamos los adultos y se sigue leyendo por los niños, que también lo pueden leer, que en realidad fue escrito para niños, pero hemos encontrado otras cosas en esa literatura, que esta misma literatura luego va a influir mucho en el estilo Dada y en el surrealismo e inclusive en el simbolismo. Bueno, esa es nuestra línea del tiempo del romanticismo. Por ahí les voy a hacer llegar ya la continuación de la historia de la literatura para terminar con el romanticismo. Me faltan por ahí unas 2 definiciones. Ahí tengo un comparativo muy bueno que no puedo dejar de mandárselos porque con mucha claridad ahí van a ver las diferencias entre la Ilustración y el romanticismo. Recuerden que en la historia de la literatura les decía yo que a partir del Renacimiento, si una época era blanca, la otra era negra, y si esta era negra, la otra era blanca, y si esta era blanca, la otra era negra. Y aquí así se van hasta 1850, es decir, hasta este periodo del romanticismo. Y ahí en ese comparativo de la literatura de la Ilustración con la literatura del romanticismo o las características, vemos claramente este ejemplo. Ahora, no olviden nunca de que la literatura no elimina toda la otra época que pasó, ¿sí? O sea, ya vamos a olvidarnos de lo que pasó en el barroco, ya no queremos saber nada del barroco. No, seguimos tomando cosas del barroco, pero ahora ya las vamos a poner con algo de la Ilustración, por decir algo. Y así vamos agregando. El gran quiebre que viene es el que se llama el del simbolismo. Todavía vamos a ver 2 épocas normales, así entre comillas, que son el realismo y el naturalismo, pero eso es otra cosa. Por lo pronto, hoy me despido de ustedes. Creo que ya no tenemos nada pendiente. Ya debieron haber leído Fausto y nada más por ahí les van a mandar otra plática donde les cuento yo la segunda parte de Fausto. Nos vemos hasta la próxima.